Pasamos a la siguiente comunicación, que es a cargo de Rebeca Izquierdo, del Instituto de Salud Carlos III, titulada Interrupción precoz de la atención médica del VIH y mortalidad y morbilidad entre las personas con VIH en España, de 2004 a 2022. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias al comité organizador por darnos la oportunidad de presentar este trabajo hoy aquí y comentar que esta es la continuación de un estudio que ya se presentó el año pasado en GESIDA, en el que abordamos el tema de la interrupción de la atención médica, cuál era su incidencia y sus factores de riesgo asociados dentro del marco de la cohorte CORIS. El objetivo de este estudio ha sido evaluar la asociación entre tener una interrupción temprana en la atención médica del VIH y el desarrollo de eventos definitorios de SIDA, eventos no SIDA y de muerte entre las personas que viven con el VIH de la cohorte CORIS. La cohorte CORIS es una cohorte abierta, prospectiva y multicéntrica de adultos VIH positivos naïf al tratamiento antirretroviral, reclutados desde enero de 2004 hasta la actualidad. Actualmente participan 48 centros de 14 comunidades autónomas. Para este estudio se incluyeron personas reclutadas en CORIS entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de agosto de 2021, que habían estado en seguimiento hasta el 30 de noviembre de 2022 y que además tenían un seguimiento mínimo de 15 meses desde su entrada a la cohorte y al menos 2 visitas. También comentar que se excluyó del estudio a un centro que realizó reclutamiento, pero no seguimiento. Hemos definido la interrupción temprana de la atención médica. Por un lado, la interrupción cuando entre 2 visitas pasaron más de 15 meses, considerando la primera de estas 2 fechas como la fecha de la interrupción. Y hemos considerado temprana la interrupción que ocurre en los primeros 15 meses desde la entrada en CORIS. Os presento un pequeño esquema para tratar de explicar mejor este concepto. Entonces, lo primero que hicimos fue clasificar a nuestra población de estudio entre aquellos que tenían una interrupción temprana y los que no, en los primeros 15 meses desde la entrada a la cohorte. Imaginemos un paciente que entró en CORIS el 1 de enero de 2015. Pues el periodo para clasificar si había tenido una interrupción temprana o no fue hasta el 1 de abril de 2016. Imaginemos también que este paciente fue a una visita el 1 de mayo de 2015 y no es hasta el 1 de enero de 2017 que tiene la siguiente visita. Como han pasado más de 15 meses, consideramos que ha tenido una interrupción temprana de la atención médica. Una vez teníamos clasificados a nuestra población de estudio, lo que hicimos fue empezar a contar el seguimiento y los eventos a partir de la fecha basal, que os recuerdo que eran 15 meses desde la entrada a la cohorte CORIS, y consideramos finalización del seguimiento en la fecha del primer evento, la fecha de muerte o la fecha de censura administrativa, aquella que ocurriese primero. Para el análisis estadístico, se ha calculado la tasa de incidencia de eventos definitorios de SIDA, eventos no SIDA y de muerte en función de tener una interrupción temprana. También se han utilizado modelos de regresión de Poisson, univariables y multivariables, para estimar las razones de tasas de incidencia crudas y ajustadas de eventos definitorios de SIDA, eventos no SIDA y de muerte en asociación con la interrupción temprana. En los modelos de Poisson multivariables se han ajustado por las siguientes variables: sexo, edad, nivel educativo, categoría de transmisión del VIH, país de origen, diagnóstico SIDA, recuento de células CD4, carga viral, coinfección por virus de la hepatitis C y de la hepatitis B en la fecha basal. Nuestra población de estudio fue de 15.342 personas, cuyas características sociodemográficas y clínicas basales fueron las siguientes. Una mediana de edad de 36 años, en un 85% eran hombres, el 69% presentó un nivel de estudios secundarios o superiores, el 61% se infectó a través de hombres que tienen sexo con otros hombres, el 56% eran de origen español, en un 87% no tenían diagnóstico SIDA, el nivel de CD4 en un 65% fue superior a las 350 células microlitro y el 72% tenía una carga viral menor a 10.000 copias mililitro. Un 10% presentaban coinfección por virus de la hepatitis C y un 4% por virus de la hepatitis B.
Del total de nuestra población de estudio, 1.067 personas presentaron una interrupción temprana, lo que representó el 7% del total. En esta tabla os muestro las características sociodemográficas y clínicas basales en las que hemos encontrado alguna diferencia entre los dos grupos. Y lo que se puede observar es que para las personas con una interrupción temprana observamos una mayor proporción de mujeres, de personas sin estudios o con estudios primarios, de aquellas que se han infectado a través del uso de drogas inyectadas, otras cuyo país de origen es África subsahariana, y aquellas que tenían virus de la hepatitis C. En cuanto a la duración mediana de la interrupción temprana, fue de 25 meses. Del total de personas que tenían una interrupción temprana, el 40% tuvieron esta única interrupción, un 43% tuvo dos interrupciones, es decir, tuvo una interrupción temprana y otra a lo largo de su seguimiento, y un 17% tuvo entre 3 y 6 interrupciones. A continuación os voy a mostrar los resultados referentes a los eventos definitorios de SIDA. Si nos fijamos en la gráfica, la tasa de incidencia de eventos de SIDA por 1.000 personas año, vemos que para el grupo de personas con interrupción temprana la tasa fue de 19,91, frente a un 4,56 de los que no tuvieron interrupción. En los análisis, la razón de tasas de incidencia ajustada fue de 3,58, lo que nos indica que los individuos con interrupción temprana tienen un riesgo 3 veces superior de desarrollar eventos SIDA que los que no interrumpen. En esta tabla os muestro la frecuencia de eventos definitorios de SIDA. Me gustaría destacar los 3 primeros, en los que se observa una frecuencia superior entre las personas que tienen interrupción temprana. Son la neumonía por neumocistis, con un 20,5% frente a un 12,5% de los que no interrumpen, la candidiasis esofágica, con un 13,9% frente a un 7,1%, y la tuberculosis pulmonar, con un 13,1% frente a un 6,4%. En cuanto a los eventos no definitorios de SIDA, la tasa de incidencia de eventos no SIDA por 1.000 personas año también fue superior entre las personas que tuvieron una interrupción temprana, con una tasa de 9,15 frente a 8,36 entre los que no interrumpían. Sin embargo, la razón de tasa de incidencia ajustada fue de 1,12, lo que nos indica que no se observan diferencias entre los grupos para los eventos no definitorios de SIDA. En cuanto a la frecuencia de eventos no definitorios de SIDA, únicamente la enfermedad renal presentó una frecuencia superior en las personas que tenían una interrupción temprana, con un 15,3% frente a un 4,2%. En cuanto a la mortalidad, la tasa de mortalidad por 1.000 personas año fue de 14,5 para las personas con interrupción temprana frente a un 5,38 para los que no tuvieron interrupción. La razón de tasa de mortalidad ajustada fue de 1,53, lo que nos indica que los individuos con interrupción temprana también tienen un riesgo de muerte mayor que las personas que no interrumpen. Las causas de muerte principales entre las personas que tienen interrupción temprana fueron, en primer lugar, el VIH-Sida, con un 21% frente a un 14%, seguida de la enfermedad hepática, con un 10% frente a un 6,2%. En conclusión, la interrupción temprana de la atención médica se asoció con un mayor riesgo de desarrollar eventos definitorios de SIDA y de muerte. Por ello, se considera necesario diseñar y aplicar estrategias de salud pública para mejorar la fidelización a la consulta médica, con el objetivo de reducir la morbilidad y la mortalidad de las personas con VIH en España. Agradecer a todas las personas que participan en CORIS, a las entidades financiadoras. Como mis compañeras, os invito a visitar la página web de CORIS y a seguirnos en redes, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rebeca. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras Pepe se levanta. Yo tengo un poco de conflicto aquí, Rebeca, con las conclusiones que sacáis, ¿no? De que asumimos que las interrupciones son la causa de esta mayor incidencia de eventos, por lo tanto debemos mejorar esta retención en los cuidados. ¿Crees que con los datos que tenéis podemos asumir que estas interrupciones como tal son la causa de esto, o puede haber otros factores asociados
pues la gente quizá que interrumpe tempranamente tiene más inmunosupresión, tienen otros factores que pueden… Vale. No hemos mirado los factores… No hemos mirado los factores de riesgo asociados para la interrupción temprana, pero en el estudio anterior miramos cuáles eran los factores de riesgo y sí que veíamos que había grupos que eran un poco más vulnerables. Entonces veíamos, por ejemplo, que eran, si no recuerdo mal, eran las mujeres y en cuanto a las características clínicas veíamos que interrumpían más los que tenían características favorables, o sea, condiciones clínicas favorables, también los que eran usuarios de drogas inyectadas y hay uno más, los que tenían la infección por contacto heterosexual, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, aquí no lo hemos mirado porque como era la continuación consideramos que lo habíamos mirado y efectivamente esto es una interrupción temprana. El siguiente paso también es ver a lo largo de todo el seguimiento, pues ver si también afecta del mismo modo a la morbilidad y a la mortalidad. Esto hay que seguir trabajando. Muy bien. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que son datos absolutamente impactantes en cuanto a la recurrencia. La recurrencia, el 50% interrumpen tempranamente por lo menos 2 veces. Importante en cuanto a la morbilidad y en cuanto a la mortalidad. No puede ser más impactante, pero yo creo que uno de los temas fundamentales que no está recogido, creo yo, es la causa de por qué interrumpen. Es decir, no es lo mismo interrumpir porque se trasladan de hospital a otro donde no se esté recogiendo los datos CORIS o de otra comunidad, o que se trasladen por algún asunto de negocios de altura, o que se interrumpan por haber entrado en prisión o por haberse dado a la mala vida, como es probable que sea la causa más frecuente de estas personas. Yo creo que eso marca la trascendencia de la causa de interrupción y el impacto que supone sobre sus vidas. Sí, claro, esos datos no los tenemos recogidos en CORIS porque interrumpen, evidentemente, pero lo que son traslados, consideramos en el estudio que la pérdida por traslado era relativamente baja, porque como tenemos muchos centros de CORIS repartidos por toda la distribución geográfica, pues es fácil que vayan de un centro a otro y las pérdidas en este sentido eran muy bajas. Entonces, pero nos encantaría saber las causas, pero no tenemos modo de saberlo ahora de forma retrospectiva. Probablemente la principal causa sea la última que yo he mencionado, de darse a la mala vida. Podría ser. Vale, gracias. Gracias. Medio minutillo tenemos. Muchos de estos pacientes perdidos después no vuelven. Entonces, no sabemos si realmente la tasa de incidencia de infecciones oportunistas o la mortalidad que tenéis es real, porque si no ha habido un cruce con el Instituto de Estadística… Sí, aquí lo que os he presentado son, porque los criterios de inclusión eran pacientes que retornan en realidad, o sea, los que tenían una visita y se perdieron el seguimiento en los primeros 15 meses, esos no sabemos qué les pasa. Entonces, en el estudio anterior es verdad que interrumpían 1/3 de los pacientes más o menos y de esos un 70% sí que eran pérdidas de seguimiento. Es un trabajo interesante que ayer nos planteamos con los compañeros del estudio, era pues que si pudiésemos cruzar los datos del INE de mortalidad, sobre todo, yo entiendo, con nuestros datos, pues ahí podríamos ver más cosas, pero ahora mismo no podemos dar respuesta a eso. Bueno, muchas gracias, Rebeca. A vosotros.